último tramo de la tarde en casa y ya estamos acompañadas de Mariana Paredes, la socióloga y demógrafa, que nos va a brindar una mirada sobre la vejez en estos tiempos de coronavirus. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, una tarde inhóspita, ya lo hemos dicho, Sí. Ideal para quedarse en casa, ¿verdad? Sí, no para cumplir años, pero No. bueno. Eso no, pero bueno, igual se disfruta. Se disfruta. Entre claro los que invitados, los amigos lo han hecho totalmente ameno. Claro. Pero bueno, ¿qué mirada podemos dar sobre todo sociológica, sobre la vejez en estos tiempos? Porque ya vamos un mes que las personas mayores de 65 años se les ha pedido, se ha brindado garantías por parte del gobierno también para que se queden en sus hogares. ¿Qué ha pasado? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta que ahora es cómo se nombra a este colectivo de personas mayores, ¿no? Que ahora tú lo nombraste bien, personas mayores, porque muchas veces en cómo lo nombramos también estamos identificando algunas cuestiones como de sesgo de las personas mayores. Por ejemplo, decimos adultos mayores, estamos significando la adultez, lo mismo que la vejez o que la niñez. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de vejez, tenemos como una construcción social en torno a ese concepto. Entonces, cuando hablamos de personas mayores, no estamos hablando de un colectivo homogéneo. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, se emiten recomendaciones para personas mayores, pero no es lo mismo una persona mayor que tenga 60, 65 que una que tenga 80, 85. No es lo mismo una persona mayor que viva sola en su casa, que viva en un residencial de ancianos, que viva en el contexto de calle, ¿no? Entonces, y que sea varón, que sea mujer, que viva en áreas rurales, en áreas urbanas más chicas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta cuando se habla de este colectivo de personas mayores es esa heterogeneidad. O sea, no asumirlo como un colectivo que a todos les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, creo que eso cuando hablamos de vejez, hablamos de personas mayores y hablamos de estas medidas que se han tomado, lo primero que hay que tener en cuenta es que no todas las personas mayores son la misma cosa, ¿sí? ¿Eso es fundamental para estados de ánimo, Es para muy cómo importante. lo toman? Porque es bueno muy también importante. profundizar, porque lo marcas mucho en tu estudio. Y además es muy importante también el tema de la configuración de la historia de vida que tiene cada persona mayor, ¿no? O sea, sin ir a la individualidad, a la historia que trae cada persona mayor, también eso marca el cómo vive la persona mayor esta situación, ¿no? Entonces, hay personas mayores en el Uruguay que pueden haber pasado por epidemias, no sé si iguales, pero parecidas, ¿no? O sea, yo el otro día hablaba con la madre de una amiga que me recordaba la polio, que cuando yo era chica tuvieron también en cuarentenados por la polio. O sea, actualmente no creo que tengamos a alguien que haya pasado por la gripe española, digamos que la llamada gripe española que era el 18 y el 19, pero puede que haya alguna persona mayor de 100 que de repente tiene el recuerdo como de esas epidemias. Entonces, puede que las personas mayores estén más preparadas para pasar esto que otras generaciones, ¿no? Igual me quedo con algo que quizás una percepción mía y por eso te lo pregunto a ti. Como que la persona de 65, por ejemplo, uno ahora no la asocia con vejez, con tercera edad, con adulto mayor. Como que parece que se mantuvieran mucho más activos, mucho más vigentes. Es más, hoy en día te pasa que decís, ¿y vos por qué estás en cuarentena? Tengo 65. Claro. Pero como que la vida parece que todo se va estirando y ya no es llamar de alguna manera la misma vejez que antes. ¿Puede haber un poco de eso? Completamente. O sea, no es la misma vejez que antes, en primer lugar, porque la esperanza de vida en Uruguay ha aumentado un montón. Entonces, en la medida que vivimos más años, también esta cuestión de pasar por distintas etapas de la vida no es lo mismo y no se cristaliza de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Hoy una persona mayor que tiene 60 puede estar cuidando a una persona mayor que tiene 80. Claro. ¿Sí? O sea, entonces ahí hay como que empezar a diferenciar situaciones, ¿no? Y los estilos de vida, la forma en que uno se va cuidando, el ejercicio, la alimentación saludable y balanceada. También. Eso de alguna manera. ¿Qué tanta vida social tienen? Completamente. La vida social, el manejo de las tecnologías, el tema de los cuidados, o sea, hay un montón de cuestiones que hacen que la persona mayor de hoy, la vejez de hoy, no tenga por qué ser la misma vejez. ¿Y qué hacemos con todo eso en tiempos de COVID-19? Y vivimos como todos. Las personas mayores estamos todos haciéndonos de paciencia, de una paciencia infinita, en todas las dinámicas familiares, de todas las generaciones. Ayer escuchaba lo del aumento de los divorcios en China, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Estamos enfrentados a una dinámica nueva en la vida familiar
bueno, que no es la misma que antes. Entonces ahí van a empezar a generarse cosas y que van a impactar probablemente en las nuevas vínculos familiares que tengamos. Ahora, ¿qué pasa con las personas mayores? En Uruguay hay una característica que es que muchas personas mayores viven solas, ¿sí? Entonces, eso sí, digamos, debería ser como un foco prioritario, ¿no? Bueno, bien, el 30% de las personas mayores en Uruguay viven solas. Esas personas mayores en general son mujeres y son mujeres de edades avanzadas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Digamos, ahí hay un colectivo como de vulnerabilidad que quizás hay que afrontar en primer lugar, digamos. Por otro lado, hay otras personas, un enorme porcentaje de personas mayores que viven con otra persona mayor, que puede ser su pareja, digamos, de personas mayores, o que también pueden ser, como les digo, hijo y padres, claro. padre. O sea, puede haber personas de 60 que viven con otras de 80, o hermanos, digamos. Entonces, ahí hay que entrar como digamos, a entrever la situación de cada persona mayor. ¿Qué es lo otro que pasa? A pesar de ser un país con una característica tan fuerte de personas mayores que viven solas en el contexto latinoamericano, hay evidencia, nosotros hicimos una encuesta hace unos años, que las estadísticas oficiales no relevan este tipo de datos, de que las personas mayores tienen un contacto muy fuerte y muy frecuente con otros familiares, ¿sí? Con sus hijos, con sus nietos, ¿sí? Eso es lo otro. También tendemos a decirle a todas las personas mayores abuelos o a todas las personas mayores jubiladas. No son esas cosas que como que se convierten en stickers, digamos, en etiquetas, que no siempre es así. Entonces, es verdad que hay un porcentaje muy grande de personas mayores que tienen hijos, otro porcentaje grande que tienen nietos, pero esos hijos y nietos en general viven próximos a las personas mayores. Y las personas mayores en un 65% se conectaban telefónicamente con sus familiares. Esta encuesta de hace unos años, pero que no permite identificar que las cosas hayan cambiado. Entonces, si las personas mayores están hablando telefónicamente con los familiares, bueno, dentro de todo se está manteniendo un vínculo. Era como hablábamos con ella fuera de cámara. O sea, uno mantiene un vínculo telefónico, etcétera. Hasta donde el uso de la tecnología lo permite. Bueno, eso es otra cosa, que hay un 50%, vieron que hay una brecha digital, digamos, por edades, que las personas mayores acceden, son internautas en un 50%, ¿no? Entonces ahí hay que acudir a otro tipo de herramientas. El viejo teléfono fijo, digamos, que bueno, que las personas mayores están muy acostumbradas a usar, la frecuencia con la que las personas mayores hablan con sus familiares, con sus hijos, con sus nietos, con sus vecinos, es elevada. Entonces, cabe pensar que esa frecuencia se está intensificando. El otro día también daban números de que se han aumentado el uso de los teléfonos fijos, ¿no? Por esto mismo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que buscar son formas de intensificar esa comunicación y de identificar necesidades que puedan tener las personas mayores. Mariana, hay un aspecto que tal vez es que nos puede servir a todos como sociedad, ¿no? A nosotros capaz que como nietos, como hijos, pero también a los adultos, en cada uno de sus rangos, ¿no? ¿Qué es lo que más los está perjudicando de esta cuarentena, de este aislamiento y en lo que se pueda trabajar? El mantener el contacto, calculo que es uno, sí. el estar en contacto y demás, pero sí. ¿hay aspectos o factores que están incidiendo más? ¿En las personas mayores o en las personas? No, en las personas mayores. En las personas mayores. Para que nosotros podamos contribuir a que eso por lo menos sea menos doloroso, capaz, para esas personas. En general hay que, digamos, por eso digo, hay situaciones diferentes. Las personas que no son autoválidas o que requieren de apoyos, digamos, instrumentales o cotidianos para hacer sus actividades diarias, obviamente hay que estar atentos, ¿no? ¿Qué pasa? Tampoco hay que pensar a las personas mayores como en un paradigma de esto que teníamos antes, que es hay que asistir a las personas mayores. Pero las personas mayores también son sujetos. Y anularlas, claro. Entonces las personas mayores también son sujetos de derecho y también, ¿qué hay que hacer qué necesidades tienen? Bueno, lo primero que hay que hacer es preguntarle, ¿no? Porque de repente no tienen ninguna, de repente ellos mismos pueden generar otras cuestiones que puedan darle a otro tipo de personas. Capaz que hasta está bueno que se genere de forma personal o grupal y, exacto, y que se estimule esa creatividad para, bueno, ¿cómo salgo de esta? Claro, porque tampoco hay que pensar como que, bueno, las personas mayores están perjudicadas, ¿qué necesitan? ¿Qué les podemos dar? No, las personas mayores también son personas activas, integradas en la vida social, etcétera, que lo primero que ellas también pueden estar dando cosas. Entonces hay que tener un criterio ahí de considerar a la persona mayor
como llamamos, como el sujeto de derechos, ¿no? Como la persona ciudadana que puede decidir también qué hacer, además, a pesar del respeto de las medidas. Claro, de igual tú restricción. decías hace un rato que me pareció re interesante cuando te preguntaba cómo viven en esta época de COVID-19, como todos. Pero más o menos, porque son quienes están más en riesgo, lo dicen las autoridades, lo dicen los técnicos, y eso tiene que provocar algo diferente. En tu rol como socióloga, ¿cómo es eso? Viéndolo desde afuera, tipo, a mí sí me puede ir mal, a mí sí se me puede complicar. ¿Qué impacto tiene eso en la persona? Digamos, lo que tú haces al miedo que puede generar, Claro. digamos, de algún modo, y a cómo se maneja el miedo, la angustia y ese tipo de cuestiones, y de algún modo la eventual muerte, digamos, que pueda haber, digamos, alrededor rondando con esta epidemia. Insisto, no tengo claro por qué a las personas mayores les puede pasar algo distinto que a las otras personas, pero es verdad que pueden tener más angustia, más sensación de soledad, más miedo, no necesariamente, digamos. También pueden sentir que son más útiles en otro tipo de cuestiones, digamos, y no estar como con ese sentimiento de la depresión, del aislamiento y del miedo. También hay personas mayores que pueden estar mucho menos deprimidas y menos aisladas que los jóvenes que, por ejemplo, por no ver a sus amigos, digamos, pueden tener mucho más angustia. No salir a bailar. Imagínate, o sea, las personas mayores, dentro de todo, lo Ya que le está decís más acostumbrada. es que se queden en su casa. Bueno, está, o sea, pero imagínate un adolescente, un joven, un niño que no está pudiendo ver amigos, no está, entonces también eso de pensar que las personas mayores pueden estar más deprimidas que las otras personas porque eventualmente son sujetos de riesgo por esta enfermedad. Igual no me refiero a que puedan estar más deprimidas, pero sí creo que no es Más lo preocupación. mismo. Más Claro, preocupadas. exacto, Sí, no es sí, lo sí. mismo y además cómo puede impactar, bueno, los técnicos lo dicen, que tienen más posibilidades de que se les complique. Sí, Eso es sí. una realidad. Es una realidad. Exacto, me Sí, refiero sí. más bien en ese sentido. Sí. O sea, pueden tener más preocupación, pero también es cierto que las personas, y con eso hay que tener cuidado también, que las personas mayores se preocupan mucho por su salud en general. Más las mujeres que los varones, como siempre, pero hay más mujeres también, personas mayores, que varones. Entonces, la salud es un eje central de preocupación de las personas mayores. Entonces, bueno, esto se convierte en, digamos, otra preocupación más. Me quedo en casa, guardo los recaudos y empiezo, digamos, a ver qué puedo hacer, qué otro tipo de cuestiones puedo generar. Mariana, ¿te puedo leer uno de los mensajes que llegan a través de Facebook que tiene que ver con todo el principio de esta entrevista? Dice María Solvini, dice, es una de las verdades más creíbles que he escuchado de lo que está diciendo la socióloga. Tengo 65 años, vivo la vida conscientemente que soy finita. Amo la vida, hago gimnasia, leo mucho, me cuido, me maquillo, me quiero. No me siento ni cerca de otra mujer de 65 años. Tengo hijos tan independientes como yo. No vivo sola, vivo conmigo y me llevo muy bien. Felicitaciones, Mariana. Igualmente a ella. Amé eso de vivo conmigo. Claro, Lo amé. claro, porque exactamente. esa es una cuestión que lleva mucho, estos desafíos, ¿no? Que lo han hablado bastante los psicólogos de ¿a qué nos enfrenta esto? A todos, a nosotros con nosotros mismos, ¿no? Como decía la señora recién. Entonces, ¿qué pasa? Las personas mayores es probable que estén más acostumbradas a estar consigo mismos, digamos, que otro tipo de personas de otras generaciones, ¿no? Y tampoco están tan pendientes de la tecnología y de la... Entonces, es probable que los procesos por los cuales las personas mayores estén viviendo esto sí sean preocupantes, pero no necesariamente más que a otra generación. ¿Has notado cambios de hábitos en esas franjas? Digo, más allá que sé que a El esta no salir, persona... sí. El no salir, pero El cambios no de salir. hábitos en el sentido de apelaron o acudieron más a los juegos de caja, al contacto, tal vez empezaron a utilizar un poco más la tecnología, a leer más, Sí, a engancharse puede ser. tal vez con plataformas como Netflix, que capaz que hasta ese momento no estaban tan amigados. Y de repente ahora sí. Sí. Puede ser. Datos sobre eso Todavía tengo, no. digamos, no hay. Bueno, Pero, es muy reciente todo, claro, ¿no? es muy reciente. Pero, digamos, es probable que hayan, digamos, empezado a generar otro tipo de cuestiones como todo. Me cuesta pensarlo, porque también, digamos, deben tener actividades. Es verdad que no pueden ir de repente a cosas a las que iban, no pueden hacer gimnasia, no pueden ir a talleres, no pueden ir a otras Sí. cosas, pero, bueno, pueden desarrollar actividades dentro de la casa. Mira, justo ayer nos tocó con Subrayado ir a hacer la cobertura de
se refinanciaban los préstamos, los préstamos sociales, principalmente para pasivos. Sí. Y en la fila veías muchas personas mayores, muchas, y en la previa también, cuando se empezaron los pagos de las jubilaciones, te decían, yo tengo la costumbre de venir acá y no la voy a cambiar. Voy a seguir viniendo en ómnibus y no voy a ir a una sucursal tan cercana. Voy a ir a la 19 de junio. Entonces, ese tipo de situaciones también se les deben presentar a ustedes. Sí, sí, de todas formas, esas sí son cosas que habría que evitar, digamos, ¿no? Eso, es verdad que la persona mayor, a medida que se hace mayor, también, como todos también, pero es un bicho de costumbres. Entonces, bueno, no quiero romper esos hábitos que tengo porque de alguna manera son los hábitos que me sostienen, digamos, en la vida cotidiana y en mi identidad y en mi movimiento personal. ¿Y es peor si los pierden, por ejemplo? Y depende, ¿no? O sea, sería mejor por las recomendaciones que están dadas que se quedaran en la casa y que buscaran en esta coyuntura y que buscaran otra forma de ir a cobrar o ir a... Ahora, de repente, no la tienen. O sea, porque las personas mayores también tienen problemas para manejar la web, etcétera, lo de los préstamos. Entonces, bueno, de repente quieren ir igual. Ahora, sería mejor que no fuera. Claro. Obvio. Mariana, como tu trabajo justamente de coordinadora del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, para decirle bien, están trabajando justamente brindando asistencia en estos casos. Me parece interesante que nos cuentes, por ejemplo, cuáles son los principales motivos de consulta, en qué es en que están requiriendo más apoyo. Sí, nosotros dentro del Centro de Envejecimiento está el NIEVE, que quizás lo han escuchado nombrar. Robert Pérez ha estado bastante en los medios, que es el otro coordinador del CIEN. Y dentro del NIEVE, en Facultad de Psicología, hay una diplomatura de psicogerontología. Eso fue lo que circuló bastante por los medios, por la prensa, de la asociación de egresados de esa diplomatura, de psicogerontólogos, que se ofrecieron para brindar ayuda voluntaria, digamos, a las personas mayores. Entonces ellos ahí están como divididos en dos tipos de grupos, uno para generar esta cosa del apoyo para si querés hacer mandados, etcétera, o para generar la consulta si alguien quiere hacer una especie de mini consulta psicológica, digamos, para conversar. Entonces eso ha tenido bastante éxito y obviamente genera en una cosa que es importante para todos, que es verbalizar. Si yo estoy angustiado, verbalizar la angustia. Si tengo miedo, verbalizar el miedo, digamos. Entonces, en ese sentido, la comunicación también es importante, ¿no? ¿Y cómo o sea, la probabilidad de conversar. Para contactarse? Me imagino que en este momento muchos deben estar interesados. ¿Cómo tienen que hacer para poder recibir esta ayuda? No sé decirte, porque es la Asociación de Psicogerontólogos, digamos, que circuló, yo creo que está en la página web del CIEN, por ejemplo, que es www.cien.edu, me parece. Ahí está también el aviso de esta red de psicogerontólogos. Pero hay un montón de números de personas que se turnan por teléfono, digamos, según días, etcétera, para atender este tipo de consultas. Pero es importante para ellos también que la propia persona mayor llame, tenga la iniciativa de llamar, ¿no? Y de conversar, etcétera. Sobre todo, digamos, como decías tú, los que quizás están solos. Claro, claro. Pero los que quizás están solos también probablemente tienen redes, digamos, por las que se comunican habitualmente. Entonces, bueno, hay que reducir el contacto físico. Es verdad que da mucha angustia no poder tocar, no poder abrazarse, no poder besarse, pero... bueno, uno puede seguir hablando. Es importante tratar de verbalizar, digamos, todo este tipo de cuestiones que pasan, ¿no? ¿Y cómo se las han ingeniado tanto abuelos como nietos para verse? Sí. El otro día, el papá de un compañero, camarógrafo aquí del canal que tiene un dron, cazó un huevo de Pascua, le ató un hilo, se lo bajó para que la nieta lo agarrara y se fue. Con el dron, obviamente, él estaba a unos cuantos metros. Imagínate la creatividad. Hay que Pero apelar divino, eso. porque también es ese rostro que se puede ver desde por lo menos lo alto, Claro, ¿no? A través claro. de esa herramienta. Pero además generar ese tipo de iniciativas desde las propias personas mayores, que también pueden generar iniciativas para paliar las cosas que se necesitan. O sea, no es que hay que darle, sino las propias personas mayores tienen la iniciativa para generar
nuevos contactos, nuevos vínculos, otras formas, digamos, de comunicarse. Totalmente, nos encantó la verdad tu visita y tu presencia, Mariana Paredes, socióloga y demógrafa. Seguramente van a ser varios los que se acerquen a buscar más información, que es el objetivo, ¿no?, también de estos encuentros, así que muchas gracias por estos minutos. Órdenes. Muchas gracias a usted. Y nosotros nos estamos yendo. ¿Cómo pasaste, May, tu día? Divino, hermoso cumpleaños, más allá de toda esta situación, de, bueno, querer abrazar, estar en contacto con la abuela Alba, con mis padres, con mi hermano, el resto de la familia. Pero bueno, todos a su manera me hicieron un mimo, así que el agradecimiento a todos los televidentes que mandaron mensajes a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, de todas las redes sociales. El beso enorme, se sintió ese cariño en esta época de pandemia, de COVID-19, que nos tiene a todos, bueno, un poquito más apachuchados, pero de verdad, muchísimas gracias a los compañeros también de acá, a todos y cada uno de ellos. De Vidivina, que todas las tardes nos prepara un té. A los que están en control, al resto de los compañeros del canal también, que se han portado de maravilla. Un gustazo ser parte de esta gran familia. Así que nos reencontramos mañana, nada más que decir. Que termine muy lindo y ustedes mañana los vamos a estar esperando aquí, como siempre, 14:30, para compartir un nuevo programa de La Tarde en Casa.